Te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana por tu bendición y por tu misericordia. Gracias por regalarnos un nuevo día donde una vez más podemos recibir el consejo de tu palabra. Gracias por todos aquellos que en esta mañana escucharán esta reflexión. Te pido, Señor, que la misma sea de bendición para cada uno de ellos, como también lo ha sido para mí. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, porque tú te la mereces por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en esta mañana. Te saluda tu hermano Alex Torres y bienvenido hoy viernes 14 de agosto de este año 2026 a otro espacio más de bendición digital donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios. Recibe mi saludo, mi abrazo, mi cariño y mi agradecimiento por permitirme una vez más compartir contigo esta palabra del Señor y te pido, como siempre lo hago, que no solamente la escuches, sino que me ayudes también a compartirla con otros para que otros también sean edificados y bendecidos. Dije en mi anuncio del día de ayer que estaría hablando hoy de Lamentaciones capítulo 3 y verso 40, que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y dije que mi tema para esta mañana sería lo que todos ven menos tú. Lo que todos ven menos tú. Leía hace unos días el libro de Alfredo Lerín titulado 500 ilustraciones. Es un libro para los predicadores, para cuando estamos buscando alguna introducción, alguna conclusión o algo que estamos interesados en adaptar a nuestro sermón, pues nos facilita un poquito las cosas. En ese libro titulado 500 ilustraciones, una de ellas se titula Sueño Curioso. Y es la historia de un hombre que llega preocupado a su casa para contarle a su familia un sueño que había tenido la noche anterior. Este sueño lo tenía preocupado, ansioso. Así que cuando llega se sienta con su familia y le dice el sueño que había tenido. Había soñado con 4 ratas. Una de ellas muy gorda, 2 de ellas muy flacas y una era ciega. Así que, intrigado y preocupado por qué podría significar este sueño, lo comparte con su esposa, lo comparte con su hijo. Su esposa no le da una respuesta porque posiblemente ni siquiera entendía lo que pudiera significar. Pero en un momento dado, aquel niño le dio una interpretación que tal vez aquel padre nunca hubiese querido escuchar. Aquel niño le dice: papá, la rata gorda representa al dueño de la taberna, el dueño del negocio. Allí donde tú pasas gran parte de tu tiempo y donde dejas gran parte del dinero que te ganas. Las 2 ratas flacas somos mamá y yo, que somos los que sufrimos las consecuencias de lo que tú haces. Y la rata ciega eres tú, porque no puedes ver lo que tu manera de vivir nos está haciendo. Como dato curioso, la preocupación de aquel hombre en averiguar qué podía significar su sueño es confrontada por la interpretación que le da su hijo. Una interpretación que, como dije hace un momento, él no hubiese querido escuchar, porque en ese momento descubrió que él estaba buscando qué significaba su sueño, cuando en realidad el verdadero problema estaba despierto y de pie delante de sus ojos, porque era él mismo. Fíjate que la ilustración o la anécdota habla de un hombre que al parecer era dominado por la bebida. Pero en esta mañana yo quiero ampliar un poco lo que esta enseñanza nos quiere traer. Porque aquel hombre en su ceguera no veía el daño que le estaba haciendo a su familia. Sin embargo, a veces hay cegueras que no tienen que ver con nuestros ojos. Permíteme decírtelo. A veces podemos ver los errores que cometen otros, pero no reconocemos los nuestros.
A veces miramos la gente y decimos, él o ella deben cambiar y justifican lo que ellos entienden que es el motivo por el cual otro debe cambiar. Sin embargo, no buscamos las áreas de nuestra vida donde seamos nosotros mismos los que tengamos que cambiar y seguimos repitiendo constantemente lo mismo. A veces podemos llegar a preguntarnos por ciertas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y simplemente a veces decimos lo que él o ella está pasando es porque se lo buscó. Sin embargo, hay una invitación de Dios a través del pasaje bíblico para ti y para mí en esta mañana. Escudriñemos nuestros caminos. Fíjate que no está diciendo escudriña el camino de los demás. Está diciéndote a ti y a mí, escudriñemos nuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque antes de nosotros comenzar a mirar hacia afuera, Dios nos está invitando a nosotros a que nos miremos por dentro, a que nos busquemos por dentro, a que nos analicemos por dentro. Tal vez en esta mañana tú no estás necesitando que alguien te explique lo que está sucediendo. Tal vez en esta mañana lo que tú necesitas es el valor para pedirle a Dios que te permita a ti ver con tus propios ojos lo que hasta ahora o no has visto o no has querido ver porque no quieres aceptarlo. Porque hay una diferencia entre tener los ojos abiertos y realmente poder ver. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema en todo esto no es que no aparezca alguien que nos advierta, porque sí, en el camino, aparte de la palabra de Dios, quizás alguien nos haya advertido dónde debemos cambiar, dónde debemos mejorar. El problema es cuando seguimos viendo cómo viven los demás y olvidamos cómo debemos vivir nosotros. Por eso el tema, lo que todos ven, menos tú. Permíteme profundizar un poquito, unos minutos nada más. Lo primero, hay cosas que vemos fácilmente de otros, pero difícilmente la vemos y la aceptamos en nosotros. Fíjate, Mateo capítulo 7 y verso 3, un verso muy conocido, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En ese momento, Jesús le está señalando a la gente de ese tiempo algo que humanamente acostumbramos a hacer. Y es como una anécdota que yo contaba en una de mis reflexiones ya un tiempo bastante prolongado atrás, donde yo hablaba de ese matrimonio que cada vez que se levantaban por la mañana, la esposa miraba por la ventana y decía: el vecino tiene la ventana bien sucia. Y constantemente estaba en lo mismo. Se levantaba, miraba por la ventana y decía: qué sucia el vecino tiene las ventanas. Pero una mañana se levantó y sorprendida se para al lado de la ventana y dice: parece que finalmente el vecino me escuchó, parece que finalmente lavó la ventana. Y en ese momento su esposo le dice: quien tenía la ventana sucia no era el vecino. Quien tenía la ventana sucia éramos nosotros. Y por ver y estar observando desde nuestro punto de vista, pensábamos que quien tenía la ventana sucia era el vecino. Y eso es algo que nuestra naturaleza humana a veces nos suele traicionar. Porque a veces tenemos una visión demasiado aguda. A veces tenemos una visión, óigame, demasiado espiritual para detectar las fallas de otros. Y quizás esto incomode, pero yo tengo que decirlo porque eso es palabra. Tenemos una visión demasiado espiritual para ver los defectos de los demás. Pero lamentablemente no miramos nuestras propias fallas. No miramos nuestros propios errores. No miramos nuestra conducta. A veces miramos y decimos: fulano es orgulloso, fulana es orgullosa. Y empezamos, de acuerdo a nuestro criterio, a establecer cuál es el carácter de aquel o la personalidad de aquel que está frente a nosotros.
Porque estamos acostumbrados a señalar la impaciencia ajena y a justificar la nuestra. Otros se pueden impacientar y los criticamos, pero si lo hacemos nosotros, es que lamentablemente el Señor se ha tardado o esto no me ha salido, y buscamos justificar nuestras fallas y nuestras debilidades. Y el pasaje bíblico nos está diciendo en esta mañana, y este primer punto de que hay cosas que podemos ver fácilmente en otros, pero difícilmente en nosotros, nos está diciendo que el problema no es falta de visión. El problema es que estamos mirando en la dirección equivocada. Porque vuelvo y repito lo que dije hace un minuto atrás. Cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida, lo primero que Dios quiere es que antes de nosotros mirar hacia afuera a ver cómo están otros, Dios quiere que yo me mire a mí primero. Dios quiere que yo me observe a mí primero. Por eso el escritor bíblico nos está diciendo en esta mañana, escudriñemos nuestros caminos. Y déjame decirte algo en esta hora que me estás escuchando. Ese escudriñar nuestros caminos requiere sinceridad. Ese escudriñar nuestros caminos requiere honestidad. Porque cuando yo escudriño mi camino, lo primero que yo hago no es preguntarme qué es lo que tiene que cambiar otro. Lo primero que yo hago es preguntarme qué es lo que yo tengo que cambiar. Pero ¿sabes algo? Para poder yo saber, aleluya, lo que yo tengo que cambiar, yo tengo que pedirle a Dios que me muestre qué yo debo cambiar. Así que lo primero que yo tengo que hacer es pedirle a Dios, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Mostrarme de otro? No. Hay que cambiar la oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme de mí? De mi vida, de mi conducta, de mi caminar. Porque la madurez espiritual no se mide por cuánta visión tú tienes para ver lo que hacen los demás, o cómo viven los demás, o cómo actúan los demás. La verdadera madurez espiritual no es ver con claridad los errores de otros. La verdadera madurez espiritual es tener el valor para reconocer los propios, los nuestros, los que hemos fallado. Eso es madurez espiritual. No mirar lo que han hecho los otros, es mirar dónde nosotros hemos cometido los errores. Porque Dios quiere en esta mañana, en este primer punto, que entendamos una cosa. Que cuando dejamos de mirar lo que hacen otros, entonces podremos permitirle a Dios que nos muestre cómo estamos nosotros. Por eso es que hay que decirle al Señor, ayúdame a poder escudriñar mi vida y hacer lo que dice el escritor, escudriñemos nuestros caminos. Segundo, cuando tú y yo no estamos dispuestos a aceptar o a reconocer lo que hay en mí que yo tengo que cambiar, eso puede afectar la vida de otros. Cuando tú miras la carta del apóstol Pablo a los Corintios en su primer libro, capítulo 10 y verso 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Fíjate que cuando tú miras la ilustración con la cual yo empecé mi introducción, el padre descubre con la interpretación que le da a su hijo que él no era el único afectado. Él ni siquiera sabía que él estaba afectando a nadie, o al menos no lo pensaba o no le daba importancia. Simplemente porque él no quería ver, no quería aceptar. Y dentro de no querer ver y no querer aceptar, no se estaba dando cuenta que su esposa y su hijo eran los que estaban sufriendo las consecuencias.
Y aunque te dije al principio que la ilustración posiblemente tenga que ver con un padre que malgastaba su dinero en una taberna, eso nos toca a nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque hay palabras, hay hábitos, hay decisiones, hay ausencias, hay reacciones, prioridades, que quizás para ti, para mí, parecen pequeñas e insignificantes. Pero posiblemente con esas acciones, con esas palabras, con esos hábitos, con esas decisiones, con esas ausencias, tal vez hemos afectado a gente que ha estado cerca de nosotros. Entonces, yo creo que el Señor nos está invitando en esta mañana a que nos preguntemos cómo está afectando a los demás la manera en la que yo estoy viviendo. Escudriñémonos. Es el consejo de Dios para ti y para mí esta mañana. Escudriñémonos, nos está invitando el Señor. Porque a veces pensamos o no le damos importancia diciendo eso me afecta a mí nada más. Lamentablemente, pudiéramos estar afectando a otros simplemente por no querer reconocer que hay cosas que cambiar. Y número 3. Dios te muestra lo que está mal, porque Dios es bueno. Dios te muestra lo que está mal, no para condenarte, no para decirte te lo dije, sino para que tú tengas una oportunidad de cambiar. Mira lo maravilloso que es Dios. Dios te muestra lo que está mal, no para condenarte, sino para darte una oportunidad de que cambies. Por eso regresamos al verso clave de esta mañana. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Porque el texto no se queda solamente en escudriñemos. ¿Sabes por qué? Porque después que nos examinemos, después que nos escudriñemos, después que encontremos dónde está el problema, dónde está lo que tengo que cambiar, yo tengo que tomar una decisión. Porque de nada sirve que yo lo detecte y no haga nada. Porque descubrir que yo tengo una falta, una falla, sin hacer nada, eso es simplemente tener conocimiento de la misma. Sí, yo lo sé, pero reconocerla y cambiar de dirección es lo que produce la transformación en tu vida y en la mía. Mira como dije, descubrir cuál es la falla sin hacer nada es simplemente tener conocimiento de que algo está mal. Y ahí se quedó. Pero cuando la reconocemos y cambiamos de dirección, en ese momento Dios comenzará a transformar nuestra vida. Tal vez a veces decimos, no, pero es que yo no había visto eso, no me había dado cuenta de eso. Pero en esta mañana quizás Dios te está haciendo entender que algo que tú pensabas que era insignificante es lo que Dios te está diciendo hoy. Las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Eso que nosotros decimos, eso no es nada, eso no me va a afectar, eso no afecta a nadie. Mi amado, mi amada, en esta mañana, eso puede ser lo que hoy el Señor te está diciendo y está encendiendo una luz de advertencia. ¿Sí? Una luz de advertencia. De la misma manera en cuando tú y yo estamos conduciendo y de momento se enciende una luz en el tablero, eso es una advertencia. Esa luz no se prende para arruinarte el viaje. Nosotros somos los que pensamos, cuando vemos la bombillita, inmediatamente decimos, se dañó el viaje, se nos aguó la fiesta, más dinero para el carro. Pero muy pocas veces pensamos que esa luz de advertencia en el tablero no es para arruinarnos la vida, no es para arruinarnos el viaje, es para advertirnos que hay algo que necesita atención, que si lo hacemos con prontitud, podemos evitar que haya un problema mayor. Ahora, si la ignoramos y seguimos nuestro caminar, lamentablemente nos daremos cuenta que esa lucecita que se encendió para advertirnos puede provocar entonces grandes consecuencias.
Porque Dios no enciende esa luz en nuestro camino para detenernos, no. Dios enciende esa luz en nuestro camino para evitar que sigamos avanzando sin atender lo que más adelante te puede dañar y te puede detener. ¿Y sabes cómo culmino esta mañana? Con la parte final de ese verso bíblico. Porque la invitación es a escudriñarnos, a buscar a Dios. Pero nos está invitando a volvernos a Él. Busquemos y volvámonos a Jehová. Porque ver lo que está mal es importante, pero no suficiente. Porque volvemos a lo mismo que dije hace un momento. No es asunto de reconocer una actitud, no es asunto de admitir un error, no es asunto de identificar que tomé una mala decisión y seguir caminando como si nada hubiese acontecido. Yo tengo que detenerme. Tengo que detenerme. Tengo que meditar. ¿Cómo puedo arreglar esto que hice mal? Pero si seguimos alejándonos de las advertencias, el problema de seguir alejándonos de la advertencia es que seguimos alejándonos de la voluntad de Dios. Y a través de esta reflexión en esta mañana, yo creo que Dios nos está invitando a que identifiquemos lo que está afectando nuestra vida, pero a la misma vez está afectando la vida de otros. Porque yo quiero decirte que tú y yo no lo vemos o quizás lo ignoramos y no queremos aceptarlo, pero hay otros que están viendo y ellos se están afectando. Y Caín dijo: yo no soy guarda de mi hermano, pero tú y yo somos guarda de nuestro hermano, porque se supone que ellos vean en nuestra vida a Cristo. En esta mañana Dios no solamente nos está invitando a abrir los ojos. Dios no solamente nos está diciendo: yo quiero que tú analices y mires dónde tú estás parado ahora. Dios te está diciendo: yo quiero que después que abras tus ojos, yo quiero que después que te hayas dado cuenta de dónde estás ahora mismo, lo que te está marcando, lo que te ha hecho fallar, ya lo descubriste. ¿Dónde está la falla? Ya la descubriste. Ahora el Señor te está diciendo: vuelve a mí, tráela a mí, deja que yo la maneje, deja que yo la cambie, deja que yo la quite. Porque cuando hagamos eso, entonces experimentaremos esa transformación que solamente Dios puede dar. Porque hoy el Señor nos está invitando a escudriñar nuestros caminos para que ahora nosotros podamos ver lo que otros ven. Pero si no escudriñamos, si no buscamos, si no nos volvemos a Dios, seguiremos en lo mismo. Todos verán nuestra actitud, verán nuestras decisiones, verán nuestros hábitos, serán afectados por ellos. Pero nosotros seguimos como si nada hubiese acontecido. Y para evitar eso, Dios nos está diciendo: escudriña tus caminos, búscame y vuélvete a mí. Te deseo un fin de semana lleno de bendición para ti y para los tuyos. Nos volveremos a encontrar en el camino, si así el Señor lo permite, la próxima semana en otro espacio de bendición digital, donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios. Paz y bendición para ti y para los tuyos. Hasta la próxima. Adiós.